Buenas noches, cita nocturna. Soy de la ciudad de Bogotá y allí me ha ocurrido un suceso demasiado extraño en el transporte público. Era una de esas noches largas y cansadas. Había trabajado hasta tarde en la oficina y solo quería llegar a casa y descansar. Tomé el último Transmilenio en la estación Universidades, uno que iba hacia el norte, cerca de la medianoche. Estaba más vacío de lo usual, con apenas unos pocos pasajeros dispersos por los asientos. Me senté cerca de la puerta trasera, esperando que el viaje fuera rápido y sin incidentes. A medida que el bus avanzaba, noté una figura al final del vagón. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro cubriéndole el rostro. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que era solo otra pasajera, aunque su atuendo no era muy común. Sin embargo, algo en su postura me inquietaba. Se mantenía completamente inmóvil, mirando fijamente al vacío. El bus seguía su ruta y poco a poco los demás pasajeros fueron bajando en sus respectivas estaciones. Al llegar a la penúltima estación, solo quedábamos la mujer y yo. Fue entonces cuando comencé a sentir una incomodidad creciente. Decidí cambiar de asiento para acercarme a la puerta, pensando que así podría salir más rápido cuando llegáramos a mi destino. Mientras caminaba por el pasillo, mis ojos no podían apartarse de la figura de la mujer. Parecía que su mirada vacía me seguía, aunque su cabeza no se moviera. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Finalmente, me senté cerca del conductor tratando de calmarme. El bus continuó su marcha y las luces de la ciudad pasaban rápidamente por las ventanas. Empecé a preguntarme quién era esa mujer y por qué me causaba tanto temor. Intenté distraerme con mi teléfono, pero no había señal. Sentía que el ambiente en el bus se volvía más pesado. De repente, las luces del bus parpadearon y se apagaron por un momento. Un murmullo de sorpresa y miedo se escuchó entre los pocos pasajeros restantes. Cuando las luces se encendieron de nuevo, la mujer ya no estaba en su asiento. Miré a mi alrededor esperando verla en algún otro lugar del bus, pero había desaparecido por completo. Yo me levanté de mi silla y recorrí el pasillo nuevamente. Intenté buscar a la mujer. No podía haber bajado sin que yo la notara, ya que estaba sentada cerca de la única puerta operativa del bus. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba encontrar una explicación racional. Al llegar al final del vagón sentí una corriente de aire frío. Sentí demasiado miedo. De repente, el bus se detuvo bruscamente y las puertas se abrieron de golpe. Bajé apresuradamente, todavía mirando hacia atrás. Cuando mis pies tocaron el suelo, el bus arrancó y se alejó rápidamente. Yo me quedé de pie en la estación temblando sin poder comprender todo lo que había pasado. He escuchado historias de otras personas que me han hablado de historias en los Transmilenios, pero la verdad no creí hasta que me ocurrió este suceso. No sé quién o qué era esa mujer, pero la sensación de sus ojos aún me persigue en mis pesadillas. A veces cuando paso por esta estación, siento una presencia extraña y me pregunto si ella sigue ahí, esperando a la próxima víctima que se atreva a tomar el último bus. Si eres de Bogotá o de otra parte del mundo, cuéntame abajo en los comentarios si has tenido alguna experiencia paranormal en el transporte público. Recuerda que tu opinión es demasiado importante para nuestro canal. Muchas gracias y continuamos. Aquella noche había sido especialmente agotadora. Mi jornada laboral se extendió más de lo habitual y al salir me dirigí directamente a la estación de Transmilenio. El bus estaba bastante lleno, pero logré encontrar un asiento al fondo. Me acomodé dispuesto a desconectar un poco durante el trayecto a casa. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre con una gran mochila subió en la siguiente estación. Tenía una apariencia extraña, ropa desgastada y un semblante pálido. Se sentó a unos pocos asientos de distancia y desde el momento en que subió un olor desagradable comenzó a impregnar el aire. Al principio intenté ignorarlo, pensando que solo era algo temporal, pero el olor persistía y se hacía cada vez más fuerte. Los otros pasajeros también parecían notarlo, ya que comenzaron a moverse incómodamente en sus asientos y a lanzar miradas furtivas al hombre de la mochila. Decidí cambiar de lugar para alejarme del olor, pero algo me hizo mirar más allá de cerca. La mochila del hombre parecía moverse ligeramente,
como si algo dentro estuviera vivo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero entonces escuché un susurro muy bajo que provenía de la mochila. Los gemidos eran apenas audibles, pero lo suficientemente claros como para que el miedo se apoderara de mí. Traté de no mirarlo directamente y esperé ansiosamente a que llegara a mi parada. Cuando finalmente llegamos a mi estación, me levanté rápidamente y me dirigí a la puerta. Justo antes de bajar, miré hacia atrás y vi al hombre de la mochila mirándome fijamente. Su expresión era completamente vacía, sin rastro de emoción. Bajé del bus con el corazón acelerado, sintiendo que sus ojos vacíos aún estaban fijos en mí. Al día siguiente, cuando subí al Transmilenio, escuché al otro pasajero hablando sobre el hombre de la mochila. Al parecer había dejado su bulto abandonado en el bus. La policía había inspeccionado la mochila, pero no encontraron nada dentro. Sin embargo, el olor permanecía. Esa misma noche decidí investigar un poco más. Hablé con uno de los guardias de seguridad, quien me contó una historia inquietante. Hace años, un hombre con una mochila similar había sido encontrado muerto en uno de los buses del Transmilenio. La causa de su muerte nunca se determinó y su mochila había desaparecido misteriosamente. Desde entonces había habido reportes esporádicos de un hombre con una mochila similar, siempre acompañado por el mismo olor nauseabundo. Esa noche volví a casa con una sensación de inquietud profunda. Intenté olvidarme del incidente, pero no podía dejar de pensar en el hombre de la mochila y en los susurros que había escuchado. Empecé a evitar a tomar el Transmilenio a ciertas horas, especialmente por la noche. Siempre procuraba tomar un taxi o algo por el estilo. Sin embargo, una semana después tuve que trabajar hasta tarde de nuevo. Subí al Transmilenio tratando de no pensar en el hombre de la mochila. Y todo iba bien hasta que en una de las paradas subió un hombre con una gran mochila. Mi corazón se detuvo por un momento cuando reconocí al mismo hombre de la vez anterior. Esta vez me aseguré de mantener una distancia. Observándolo discretamente, el olor desagradable volvió a llenar el aire. Y los susurros comenzaron de nuevo. Sentí una presión en el pecho y decidí que era suficiente. Bajé en la siguiente estación, aunque no era la mía, y respiré aliviado cuando el bus se alejó. Esa noche, mientras caminaba hacia casa, me di cuenta de que el hombre de la mochila era algo más que un simple pasajero extraño. Había algo oscuro y perturbador en él, algo que no podía ser explicado racionalmente. Desde entonces, cada vez que subo a un Transmilenio, no puedo evitar mirar a mi alrededor, temiendo encontrarme nuevamente con ese hombre y su misteriosa mochila. Recuerda dejar tu like y suscribirte si te está gustando el contenido. Muchas gracias. Era un viernes por la noche y después de una salida con amigos me dirigí hacia la casa en el Transmilenio. El bus estaba bastante lleno, como siempre, con gente de todas partes de la ciudad volviendo a sus hogares. Me acomodé en un asiento cerca de la mitad del vagón. Apenas nos habíamos puesto en marcha cuando escuché el llanto de un niño. Al principio no le presté mucha atención, pensando que solo era un niño pequeño que se había perdido a su madre. Pero el llanto continuaba y parecía no cesar. Miré a mi alrededor y vi a un niño pequeño, de aproximadamente unos 5 o 6 años. Estaba deambulando solo por el vagón con lágrimas corriendo por toda su cara. El niño parecía asustado y estaba buscando a alguien. Llamaba a su mamá. Mi instinto me impulsó a acercarme para ayudarlo. Le pregunté si estaba bien y dónde estaban sus padres, pero el niño apenas me miró y siguió caminando, como si no pudiera verme. Otros pasajeros también intentaron acercarse, pero el niño continuaba evitando el contacto, siempre manteniéndose a cierta distancia. A medida que el viaje avanzaba, el bus fue vaciándose y el niño seguía deambulando. Cada vez más desesperado, mi preocupación crecía con cada minuto. Finalmente llegamos a la última estación y, sorprendentemente, el niño aún estaba allí. Decidí seguirlo pensando que podría encontrar a alguien que lo conociera o tal vez avisarle a la policía porque esto estaba demasiado raro, la verdad. El niño bajó del bus y comenzó a caminar hacia la salida de la estación. Yo lo seguí de cerca, pero en un momento giró en una esquina y desapareció. Corrí tras él, pero no había rastro del niño en ninguna parte. Pregunté a los guardias de seguridad, pero ninguno había visto a un niño solo. Regresé al andén confundido y preocupado.
Hablé con uno de los trabajadores de la estación, quien me contó que esa no era la primera vez que alguien veía a un niño así. Según él, muchos pasajeros habían reportado avistamientos similares a lo largo de los años, siempre en la misma ruta. Se decía que el niño era el espíritu de un pequeño que había muerto en un incidente de tránsito cerca a una de las estaciones de Transmilenio. Esa noche no pude dormir bien. La imagen del niño perdido me perseguía y no podía dejar de pensar en lo que había visto. Después de eso que me sucedió, escuché más historias sobre apariciones y cosas así que sucedían en algunas estaciones. Averigué en foros y demás cosas sobre temáticas paranormales, y en esta ciudad hay muchas historias de personas que a diario viven cosas demasiado extrañas y que a veces uno pasa desapercibido. Muchas gracias por contar mi historia, Cita Nocturna. Trabajo como operador de seguridad en el sistema de Transmilenio, y una de mis tareas es patrullar las estaciones y los buses durante la noche. Es un trabajo tranquilo, la mayoría de las veces, pero hay unas noches en las que algo extraño ocurre. Una de esas noches estaba realizando mi ronda habitual cuando vi un bus de Transmilenio en movimiento en una de las vías. Algo que no debería ocurrir, ya que el servicio estaba suspendido. El bus era un modelo antiguo, uno que ya no debería estar en funcionamiento. Me acerqué con cautela e intentando ver quién lo conducía. A través del parabrisas pude distinguir la figura de un hombre con un uniforme viejo, el tipo de uniforme que usaban los conductores hace muchos años. Intenté llamar a mis superiores por radio, pero las señales estaban muertas. Decidí tomar mi carro y seguir al Transmilenio a ver qué era lo que sucedía. El bus se movía lentamente, casi como si se estuviera haciendo su ruta habitual. Lo seguí hasta una estación abandonada, donde finalmente se detuvo. Me armé de valor y me acerqué, esperando encontrar alguna explicación lógica. Cuando llegué a la puerta del bus, esta se abrió automáticamente y pude ver el interior. Estaba completamente vacío. El conductor ya no estaba. Subí al bus buscando alguna pista, pero no había nadie. El aire dentro del bus estaba frío y denso, y una sensación de inquietud me envolvió. La verdad, no sabía qué había pasado. Estaba demasiado asustado. En ningún momento vi bajar al conductor. Fue bastante perturbador. Decidí revisar el bus de arriba abajo, empezando por la cabina del conductor. La verdad, no encontré nada inusual, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Bajé por el pasillo inspeccionando cada asiento, pero todo estaba en orden. Justo cuando estaba a punto de bajar, escuché un susurro proveniente de la parte trasera del bus. El susurro era apenas audible, pero lo suficientemente claro como para hacerme detener en seco. Volví sobre mis pasos, acercándome al origen del sonido. El susurro se convirtió en un murmullo, como si varias voces estuvieran hablando a la vez. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo y decidí que era hora de salir de allí. Estaba despavorido. Cuando bajé del bus, vi a uno de los trabajadores más antiguos del sistema. Conté lo que había visto y él me miró con una expresión grave. Me dijo que años atrás un conductor había muerto en un accidente trágico mientras estaba al servicio, y que desde entonces había reportes esporádicos de un bus fantasma recorriendo las vías durante la noche. Ya se había frecuentado estas situaciones y las historias ya se habían contado. Algunas personas siempre decían que por qué había un bus andando en rutas que ya estaban cerradas. Bogotá es una ciudad de aproximadamente 10 millones de habitantes. Es imposible que entre toda esa cantidad de personas no hayan historias de terror que ocurran todos los días. Y las estaciones de Transmilenio, sitios tan frecuentados, es de sentido común que haya tantas historias y tantas cosas que pasen a diario. Sin embargo, esto del conductor fantasma me dejó demasiado perturbado. Tuve que asistir a terapia psicológica por varios meses. La verdad, quedé demasiado traumado después de todo esto que me pasó. No podía creerlo, pero después de un tiempo empecé a asimilarlo un poco. Sin embargo, a día de hoy todavía tengo en la mente ese recuerdo. Y ha sido bastante complicado y difícilmente lo puedo sacar de mi cabeza. Creo que estaré por toda la vida con ese recuerdo. Un muy mal momento. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que me están dando. Ahí vamos creciendo poco a poco. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para que te notifique cada que subo un video. Mira este video que tienes en pantalla. Si tienes alguna historia, recuerda enviarla al correo que aparece en pantalla o compártela abajo en la caja de comentarios.
los estaré leyendo a todos. Esto fue Cita Nocturna. Espero sigas teniendo muy buenas noches.